Yo voy a procurar ser sencillo y aunque Jeremías profetizó acerca del pueblo de Dios de Israel, y concretamente aquí hay profecías que tienen que ver con Judá, recordad que el reino del norte ya había sido cautivado, aquí quedaba solamente el reino del sur, pero hay algunos principios que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida personal y voy a procurar que sea así, que saquemos algo práctico. Lo primero es que cuando Jeremías es llamado por Dios, dice que Jeremías era de los sacerdotes. Y fíjate, Jeremías iba a hablar de parte de Dios y una palabra dura también contra su propia familia. Acordaos que los sacerdotes eran de la misma familia. Eran todos de la familia, descendientes de la familia de Aarón. Cuando tú tienes que dar un mensaje de parte de Dios incómodo y entre otras personas se lo tienes que dar a tu propia familia, no es fácil. No es fácil. Porque si la gente se te opone o no le agrada lo que estás diciendo, todavía lo sobrellevas. Pero cuando es tu propia familia, duele más. Esto le iba a pasar a Jeremías. Él era de la familia de los sacerdotes. Y además iba a profetizar acerca de Jerusalén, acerca de Judá. Iba a profetizar hasta lo que Dios estaba advirtiendo, que iban a ser cautivados por Babilonia y llevados lejos. Cuando Dios promete algo o dice que va a hacer algo, a veces cuesta mucho trabajo creerlo, porque cuando hay años por delante hasta que eso ocurre, uno tiende a pensar que todo va a seguir igual. Pero hay veces que las cosas se vienen de golpe y porrazo. ¿Recordáis cuando empezó todo el tema de la pandemia y todo eso? Si te hubieran dicho unos meses antes que íbamos a estar así, tanto tiempo, ¿a qué cuesta trabajo creerlo? Y hay veces que Dios dice cosas y dice que van a venir cuando menos se lo espera uno. Pero todo lo que Dios dice de su boca se cumple y no falla en nada, pero vamos, ni milimétricamente. Dios es preciso. Lo que pasa es que cuando todo te va con normalidad o todo está como siempre, parece que todo va a seguir así. Hasta el día en que Dios dice, ya, es el tiempo. Y sucede tanto lo bueno como lo que no es bueno. Pero siempre suceden en el tiempo que Dios dice. Antes de que ocurriera eso, cuando Dios llama a Jeremías, le dice, antes de que tú nacieras, yo te puse aparte para que tú fueras un profeta a las naciones. Es decir, Dios ya había elegido antes de su nacimiento a Jeremías, lo conocía, porque tenía una obra pensada para él. Tenía un ministerio pensado para él. Hay un versículo en el que Pablo dice, ¿recordáis? En 1 Corintios, dice, entonces conoceré cómo fui conocido. Dios te conoció y me conoció antes incluso de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Dios sabía cuál iba a ser tu alma, quién ibas a ser tú. Él te conocía. Hay cosas que se nos escapan, pero habrá un día que sabremos cómo Dios nos conoció incluso antes de nacer. Son cosas que se nos escapan, ¿verdad? Pero eso es precioso. Yo estoy seguro que el amor de Dios es anterior incluso al momento en que estuvimos en el vientre de nuestras madres. El amor de Dios es eterno. Y eterno no solamente quiere decir que no tiene final, es que tampoco tiene principio. ¿Cómo Dios pudo amarnos incluso antes de ser concebido? Como se suele decir, incluso antes de estar siquiera en el pensamiento de nuestros padres. Él ya nos amaba. Solamente Dios tiene esa posibilidad. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jeremías cuando Dios lo llama? Él dice, pero si yo soy un niño, ¿cómo vas a contar conmigo? ¿Quién soy yo? Pero lo importante cuando tenemos un llamado o una misión de parte de Dios, no es si tienes mucha preparación, no si has estudiado en universidades, no si has estudiado en facultades de teología, no es si eres una persona de dinero, no es si eres una persona importante en este mundo. A Dios todo eso le da igual. A Dios lo que le importa es, primero, si te llama a Él. Y segundo, dice, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Lo importante es, primero, si Dios nos llama para algo, ¿cuántos problemas causa cuando uno quiere hacer algo para Dios y Dios no le ha llamado? Lo importante es que Dios me mande a algo y no que me guste a mí. Porque entonces a la primera de cambio
vamos a fallar. Cuando las cosas las hacemos porque nos hace ilusión a nosotros mismos, al principio tenemos entusiasmo, pero luego te vienes abajo. El momento que pasen dificultades. Un hermano mío estuvo viviendo en Guatemala un tiempo. Él tenía en su corazón ayudar a las personas. Y estuvo allí incluso estudiando medicina. Y al principio bien. Pero hubo un momento en que él estaba en lugares donde había cosas que sus escrúpulos no lo aguantaban. Hay gente que puede, pero él no podía. Y dificultades que a lo mejor en su ilusión al principio no se le habían ocurrido. Pero cuando estaba en un sitio donde las calles constantemente eran como ríos y arroyos de porquería, porque no tenían tubería, ya sabía a qué me puedo estar refiriendo, eso un día y otro, pues como que el llamado, entre comillas, se lo fue suavizando, hasta el punto que hubo un día que volvió y se dio cuenta que ese no era su llamado. Cuando las cosas las hacemos simplemente por ilusión, cuando las cosas dependen de nosotros, al principio parece que hay mucha fuerza, pero luego poco a poco se van desgastando. Este micrófono que yo tengo ahora mismo en la mano no debe pesar más de 300 gramos. ¿Pensáis que tengo fuerza para sostenerlo? ¿A que sí? Y me estás viendo con él. Ahora, si yo tuviera que tirarme así 5 horas o más, aunque solamente pese 200, 300 gramos, hay un momento en que mi fuerza natural va menguando. Pero ¿qué pasa cuando las cosas vienen en el llamamiento y en el poder de Dios? Que entonces, volviendo al ejemplo de mi hermano, él suele escuchar las grabaciones, espero que no se enfade conmigo si escucha esto, pero te daría igual lo que tú estuvieras viendo en el suelo de cualquier poblado chabolista. Te daría exactamente igual. Te daría exactamente igual cómo oliera aquello. Te daría exactamente igual incluso si ves que las personas no son agradecidas. Muchas veces tú piensas, si ayudo a alguien que está en necesidad, crees que va a estarte agradecido. Yo estuve también en Guatemala. Y una de las cosas a las que te tienes que acostumbrar es que a la gente que estás ayudando te están intentando engañar casi constantemente. Entonces, o haces algo en el nombre de Dios sin esperar recibir nada a cambio, o es que no aguantas. No aguantas. Cuando miras la parte romanticona, voy a ayudar, van a estar agradecidos y te crees que van a estar allí todos abrazados. Y resulta que llegas a ayudar a personas que están en verdadera necesidad y están viendo por dónde te engañan. Viendo si te toman por tonto porque ellos son más pícaros que tú. Y ahora te estás dando cuenta de eso y ahí se pone a prueba si te está llamando Dios o está haciendo las cosas porque te ha hecho una idea y estás esperando que se cumpla. ¿A que no es igual? Y estoy diciendo esto porque Jeremías no vio fruto en todo su ministerio, que fue de muchos años. Pero es seguro que lo que hizo, lo hizo en el nombre del Señor. Y aguantó. Tuvo luchas, como ya veremos en capítulos que vengan después. Y además que se cansó y tuvo su tensión con Dios. Pero le dice, pero tú fuiste más fuerte que yo. Me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Se lo dice a Dios. Ahora, ¿qué le dice Dios? A lo que te mande vas. Y tienes que decir lo que yo te diga. Es decir, yo no puedo ir en nombre de Dios a decir lo que a mí me dé la gana. Yo tengo que ir en nombre de Dios a decir lo que Él me diga que tengo que decir. Porque si no, no predico la palabra de Dios, estoy predicando la mía. Así que estas son las cosas importantes. Primero, que te envíe Él. Segundo, decir lo que Él diga que tú digas. O hacer lo que te pida que hagas. Y tercero, no tengas temor. No temas, porque estoy contigo para librarte. Y es impresionante como Dios le dice a Jeremías, dice, te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Esto qué matemáticas son? Una persona que se siente niño, que se siente inmaduro, que no se siente capaz, y Dios le dice que le va a poner delante de naciones y delante de reinos. ¿Tú te imaginas eso? Que Dios te llamara a ti personalmente para tener un mensaje y ponerte enfrente de naciones de la tierra, de ejércitos de la tierra. Además iba a entrar el imperio babilónico, uno de los más grandes que ha existido nunca. Y era súper potente, controlaba el mundo entero. Nadie le tosía a los babilonios. Y ahora Dios llama a alguien que se siente inmaduro y le dice, no, yo te voy a poner por encima de todo esto. Como no te lo creas, no das ni un paso.
O crees lo que Dios dice o no eres capaz de dar ni un solo paso. ¿Quién se atrevería a algo así si no estás seguro de que es Dios el que te está llamando? Y ahora, hermanos, hay algo que me gustaría que le prestáramos mucha atención. Esto Dios lo va a hacer con su pueblo, pero es muy importante que le prestemos atención porque en nuestra vida personal Dios trabaja así también. ¿Para qué puso Dios a Jeremías sobre naciones y sobre reinos? Fijaos, para arrancar, para destruir, estoy en el versículo 10, para arruinar y para derribar. Y luego dice, para edificar y para plantar. Esto es muy importante, hermanos, para que entendamos lo que está diciendo este versículo. A lo mejor algunos se lo habéis oído a mi padre. Ya sabéis que mi padre ha sido albañil toda la vida. Y algo que yo le he oído decir a él, yo también, en más de una ocasión, él, lo he contado algunas veces, pero cuando yo estaba en el instituto y llegaba a las vacaciones, todos mis amigos a la playa, y mi padre, niño, a echarme una mano. Y me llevaba a trabajar con él. Mi padre le he oído decir muchas veces que para construir una casa en un terreno, primero tienes que limpiar bien el terreno. Nadie gasta mucho dinero en construir una buena casa encima de escombros. Nadie gasta mucho dinero en edificar una casa encima de otra que esté con malos fundamentos, que esté en ruinas. Cuando tú quieres edificar en un lugar y hay algo que está ruinoso, tienes que derribar lo que está en ruinas, limpiar todo eso y cuando está limpio, ahora edificas y plantas. También mi padre a veces ha tenido que trabajar en lugares en los que un arbolito, que podía hasta no ser muy grande, pero tenía unas raíces que se extendían y eran capaces de levantar una casa, pero de los mismos cimientos. ¿Y sabes lo que ocurría cuando eso estaba así? Que el arbolito lo tenías que arrancar entero, no podía dejar raíces, tenías que eliminar esas raíces completamente o... No solamente eso, sino si esa casa estaba levantada de su cimiento por ese árbol, ya tenías que quitarla de en medio. Eso es lo que Dios hizo con su pueblo, pero eso es lo que Dios tiene que hacer con nuestras vidas también. Si nosotros queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, edifique nuestras vidas, pero dejamos el escombro que hemos ido acumulando durante muchos años, nos podemos llevar muchas frustraciones. Porque a lo mejor dedicamos tiempo y esfuerzo en construir cosas bien, como Dios quiere, pero si no hemos limpiado la porquería que hemos acumulado durante el tiempo, el terreno es malo. Aunque construyamos bien, lo que construyas se te va a caer. Es muy importante, hermanos. Hay que limpiar antes de construir. Hay que eliminar, en palabras de Hebreos, las raíces de amargura antes de construir. Porque si no, lo que construyamos hay un día que se puede contaminar y se cae. Es como el que quisiera meter madera con termitas con madera que está buena y construyes o haces un mueble o lo que sea. ¿Qué va a ocurrir al tiempo? Hay a veces que arrancar, destruir, a veces hay que derribar y limpiar cosas antes de edificar bien. La pregunta es, en tu vida, ¿cuál es el fundamento para edificar? ¿Has limpiado antes? Luego no comprometas a Dios. Yo confié en el Señor y al final no. Hombre, si no limpiaste los escombros antes. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. En el capítulo 2 voy a ir avanzando. Para no alargarme, quiero terminar en unos 5 minutos. Dios se acuerda de su pueblo Israel. Dice, me he acordado de ti, de tu fidelidad. Habla como esposo y esposa. ¿Y de qué se acuerda Dios? Dice, cuando andaba detrás mía en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Por qué? Porque cuando Israel sale de Egipto y se va al desierto, allí no había nada sembrado. Es decir, ahí Israel no tenía nada. Dependía totalmente de Dios. Y Dios recuerda como algo hermoso cuando su pueblo no podía confiar en nada ni en nadie, solamente en Él.
cuando su pueblo dependía de él para todo. Y Dios cumplió. ¿Recordáis que le dio el maná del cielo? ¿Recordáis que en 40 años no se le rompieron los vestidos, no se le rompieron siquiera los zapatos? Como el esposo que cuida a su esposa y la sustenta, Dios cuida a Israel. Y Dios se acuerda de eso como algo hermoso. Ahora le echa en cara y le dice, ¿qué hice yo de malo con vosotros? ¿Qué hice yo mal para que me abandonéis? Y luego dice, los sacerdotes no han dicho dónde estoy yo, no han enseñado a buscarme. Los que tenían mi ley y mis mandamientos no me han conocido. Y los pastores. Así que los que tenían que decir cómo buscar a Dios no lo estaban haciendo. Y esto trajo consecuencias. Y las consecuencias, según el versículo 9, no solamente le vinieron a ellos, sino incluso las consecuencias llegaron hasta sus nietos. Por eso muchas veces les digo a los jóvenes, si tú quieres dejar una buena herencia a tus hijos o a tus nietos, cuida cómo andas y cómo vives. Lo más importante que tú le puedes dejar a tus hijos no es que compres casa y se las dejes. Es más, a lo mejor hasta se terminan peleando por el dinero. ¿Cuántas familias no están peleadas de por vida por temas de dinero, por temas de herencia y todo eso? O como dicen los empresarios, cuando alguien es muy buen empresario, levanta un negocio, funciona muy bien, dice que el hijo lo explota y los nietos lo agotan y lo destruyen. Cosas que al final no permanecen. Pero si nosotros cuidamos cómo andamos delante del Señor y nos lo tomamos en serio, eso está dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos una herencia, un tesoro que puede permanecer para siempre. Y si te lo garantiza Dios, y si Dios pone su sello ahí, eso es mucho más estable que ningún banco, ninguna compañía, ni lo que te firme ningún gobierno del mundo. Por eso Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir, dice, porque yo sé que Él le va a enseñar a sus hijos, y después de ellos, a que anden en mis caminos. A Dios le interesa mucho cómo caminamos y cómo enseñamos que caminen nuestros hijos y nuestros nietos. Es la mejor herencia que le podemos dejar. Ahora, ¿qué es lo que decía Israel? Si yo no he hecho nada malo, yo no he pecado. Versículo 35, soy inocente. ¿No había escuchado decir eso alguna vez? ¿Y esto qué tiene de malo? La pregunta delante de Dios, y esto demuestra si nos humillamos delante de Él o no. ¿Lo que es bueno o es malo lo decide Dios o lo decido yo? Y segundo, el día que Dios me pida cuentas, ¿Dios me va a pedir cuentas a mí de lo que a mí me han parecido las cosas? ¿O Dios me va a decir, yo he dicho esto, ¿qué has hecho tú con lo que he dicho? Es que manda Él, no yo. Como yo me crea que soy yo el que toma las decisiones, Dios es capaz de mandar situaciones a mi vida que me humillan y me ponen en mi sitio, pero rápido. Pero rápido. Él me va a juzgar por su palabra. Y las cosas no son pecados según me parecen a mí. Las cosas son pecados según las dice Dios. Y hermanos, aunque esto puede sonar poco bonito, pero es que es la verdad. No podemos trapichear con Dios. No podemos trapichear con Dios. Porque al final, tú no le puedes decir a Dios, no es que Efraín era pastor y me dijo esto. No. Tú no hagas ni dejes de hacer porque yo o ninguna otra persona te diga. Tú tienes que hacer o dejar de hacer según lo que Dios diga en su palabra. Dios te va a pedir cuentas a ti según lo que ha dicho en su palabra, no según te cuente yo. Por eso tú tienes que buscar la palabra de Dios, tú tienes que buscar lo que diga Dios. Yo no sustituyo a Dios y que el Señor me libre de eso. Por eso, sabe el Señor que lo que más me importa es buscar lo que diga la palabra. Y eso es lo único que yo quiero decir, explicar lo que dice ahí. Porque eso es lo que cuenta, no lo que a mí me parezcan las cosas. En el capítulo 3, fijaos lo que hemos dicho antes, que Dios se acordaba cuando Israel va al desierto y dependían de Él para todo. Y Dios no falló. En un desierto no sabían ni por dónde caminar. En un desierto tú puedes ver tus pisadas y por dónde has caminado. Pero por dónde vas a seguir caminando no lo ves. Las huellas puedes mirar hacia atrás, pero no hacia adelante. Ellos dependieron de Dios y Dios se ocupó, como un marido de una esposa a quien ama, y la cuidó y la sustentó en medio de un desierto.
Y dice Dios en el capítulo 3, si una mujer coge y se va con otro, dice, va a volver con el hombre, con el marido que tenía al principio, lo estoy parafraseando. Y Dios le dice a Israel, tú has hecho eso. Dice, pero con todo y con eso, vuélvete a mí. Vuelve a mí. Esto sería un tema para tocarlo aparte y no me da tiempo hoy. Pero tiene mucho que ver con Romanos 7. ¿Acordáis que hace poco improvisé un poco y me metí con Romanos 7? Guarda una relación estrecha con este versículo concretamente. Ahora dice el versículo 3, por esta causa, es decir, por ser Israel infiel, las aguas han sido detenidas. Hubo sequía. ¿Pero por qué? Porque Israel salió del terreno donde el esposo le sustentaba. No sé si me estoy explicando. Es decir, tú no puedes plantearte abandonar a tu marido o a tu mujer, te vas y ahora esperas que te sustente, que te alimente y que te cuide, pero si te has ido. Y Dios le dice eso. Te fuiste, por esto dejó de haber agua. Por esto no hubo lluvia. Dejé de sustentar porque te marchaste. Lo que Dios quería era que su pueblo se volviera a él de corazón. Y Judá no se volvió de corazón, dice, sino fingidamente. Ellos no negaban a Dios. Pero para ellos Dios se había convertido en una costumbre, en una religión, y luego vivían como les daba la gana. Lo que Dios quiere de ti y de mí es que vayamos a Él, pero con un corazón real. Con un corazón de verdad. Con una intención de, Dios mío, yo te necesito a ti más que a ninguna otra cosa. Lo que tú digas y no lo que yo diga. Lleva tú mi vida y no yo. Quiero tomar las decisiones según tu sabiduría y no según a mí me parece. ¿Qué dices tú, Dios mío? Y en eso sí podemos poner a prueba a Dios. ¿Qué pasa cuando tú le dices a Dios, vengo a ti, pero al 100%, a lo que tú digas y no a lo que yo diga? ¿Funcionará? Eso es fe. Esa es la verdadera fe, la que es capaz de hacer lo que Dios dice, pase lo que pase. Y ahora hay que ver si Dios cumple lo que promete. Y lo hace. Pero la fe no es ir a Dios fingidamente, o un poquito, o tal, o en plan religioso. Eso no es fe. Eso es fingir. Convertíos, hijos rebeldes, dice Dios a su pueblo, porque yo soy vuestro esposo. Vamos a poner a prueba, Señor, a ver si Él se ocupa de nosotros o no. Esto no es tentarlo, esto es lo que Él nos pide. Venir a Él y yo sanaré vuestras rebeliones. Daré pastores conforme a mi corazón. Personas que digan el camino de Dios como Él quiere. Pero también dice, convertíos y sanaré vuestras rebeliones. Si uno se vuelve a Dios de verdad, las consecuencias de nuestras rebeliones, lo que necesita sanidad en nuestras vidas, Él puede vendarlo y Él puede sanarlo. Porque lo dice. Podemos venir a Él. Y una última cosa. En el capítulo 4, Dios dice, si te vuelves Israel, si quitas delante de mí todas las cosas, lo estoy parafraseando, que yo detesto, es decir, si el pueblo de Dios se vuelve a Dios y todo lo que a Dios le da asco, vamos a decirlo así, lo quitamos de en medio. Dice, y no vas de acá para allá, es decir, si somos firmes delante de Él, si andamos delante de Él en verdad y en justicia, fijaos lo que dice, entonces las naciones serán benditas en Él. Dios no va a bendecir las naciones de este mundo ni va a cambiar este mundo hasta que su pueblo no se vuelva delante de Él y limpie su camino. ¿Esto está profetizado en la Biblia en algún lado? ¿Os suena? Va a haber un momento donde va a haber 144.000 de las 12 tribus de Israel que dice que van a seguir al Señor Jesucristo por donde quiera que vaya. Y qué curiosidad que justo después de eso empieza el milenio. ¿Será que Dios nos está avisando cómo se cumplen las cosas y cómo funciona? Ahora, dicho de otra manera, hermano, y esto para nosotros y ahora sí que termino. Nosotros en nuestra vida muchas veces queremos que cambien los demás y que Dios cambie la vida de los demás. Pero lo primero que yo tengo que hacer es cambiar la mía. Porque si mi vida cambia delante de Dios, si mi vida anda conforme a lo que Dios quiere, entonces
hay posibilidad que personas que están cerca mía cambien también. Pero muchas veces queremos que Dios cambie a otros y sin empezar a cambiar yo primero. No funciona así. Ahora, también te digo una cosa. Igual que las cosas malas se pegan, especialmente en familia, hay que ver cómo nuestros hijos repiten cosas nuestras, ¿eh? Hasta la forma de comer. Hasta la forma de comer. De igual manera que las cosas malas se pegan a veces fácilmente, pero el caminar como Dios quiere, el buscarle, eso también se pega a las personas que tenemos alrededor. Igual que el pecado ensucia a los que tenemos cerca, pero la santidad también santifica a los que tenemos cerca. Y eso Dios lo ve. Así que, hermanos, al final me he metido casi en media hora, no tengo remedio, ¿eh? Voy a tener que pedir al Señor que me ayude a resumir. Pero les ruego que esta palabra, hermano, si de lo que he compartido en esta mañana hay algo que es de Dios, si tú crees que lo que he dicho es lo que está escrito y esto ayuda a tu vida, pues tómalo como palabra de Dios. Si he dicho cosas que no estuvieran en la Biblia, pues no las tomes. Pero si algo es de Dios, cógelo y tómalo en cuenta, porque funciona. Lo que Dios dice funciona. Bendito sea su nombre.